Bien, mucha atención, vamos a continuar hablando de noticias nacionales. En esta oportunidad se trata del aparatoso accidente de tránsito que cobró la vida de 5 personas en Chimaltenango. Se hablaba de un hombre que había quedado debajo de la unidad y ya se tienen detalles sobre el trabajo que han realizado los bomberos, ya que la persona se indicaba continuaba desaparecida. Sin embargo, como le decía, nosotros le vamos a presentar el resultado del trabajo que realizaron y que siguen realizando los bomberos después de reportado este aparatoso accidente de tránsito en jurisdicción de Chimaltenango que lamentablemente dejó saldo trágico. Hay que tener mucho cuidado y le decía, en los últimos días se ha reportado una cantidad de accidentes de tránsito, la mayoría de ellos con saldo fatal. Es vital que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto, pero también depende de la responsabilidad de cada uno de los pilotos. Vemos en la pantalla justamente imágenes de los últimos accidentes que han ocurrido en nuestro país, protagonizado por ejemplo, en jurisdicción de Zumpango, donde lamentablemente fallecieron 5 personas, se confirmó el deceso de 5 personas y se hablaba también de la posibilidad de que un motociclista hubiera caído antes que había quedado debajo del autobús. Los bomberos realizaron las labores de búsqueda también en ese lugar, sin embargo han descartado que la persona haya fallecido. Había especulaciones en ese momento y es relativamente normal y natural tomando en cuenta que el percance apenas había ocurrido minutos antes, así que había mucha desinformación, muchas especulaciones. Sin embargo, afortunadamente ya los bomberos voluntarios y los bomberos municipales departamentales, que son los que llegaron para atender esta emergencia, continuaron con la búsqueda y han indicado que no hay ninguna persona, no hay rastros de que alguna persona haya quedado bajo la unidad de transporte público. Le decía que la especulación señalaba que había caído en su motocicleta. Tampoco hay rastros de otro vehículo involucrado en este accidente de tránsito en la carretera interamericana. Pero sí es muy importante, como lo indicaba, que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar que continúe los accidentes de tránsito y por supuesto también depende también de la responsabilidad de cada uno de los conductores. Cuando hablamos de pilotos de autobús, también es importante hablar de la responsabilidad y la iniciativa que puedan tomar los pasajeros al ver que el conductor no está respetando, por ejemplo, los límites de velocidad, cuando pareciera, como en muchas ocasiones, que lamentablemente conducen bajo los efectos de alcohol. Hay que dar de inmediato aviso a las autoridades pertinentes para que se tomen cartas en el asunto. Lo mejor, sin duda, será que el autobús, el piloto, sea interceptado por las autoridades pertinentes, que sea obligado a dejar el volante y que pueda llegar otra unidad para poder trasladar a las personas que vayan a bordo. Pero solo así vamos a poder evitar que continúen lamentablemente el derramamiento de sangre producto de los accidentes de tránsito, sobre todo en este inicio del año 2022 que ha quedado marcado por accidentes de tránsito en su mayoría con saldo trágico. Es lamentable realmente lo que ha ocurrido en nuestro país, pero por favor hay que tomar cartas en el asunto. Recuerde que todos estamos involucrados realmente en algo como esto. La denuncia, como le indicaba, es vital para que las autoridades tomen cartas en el asunto, actúen de inmediato y de esta manera evitar que continúen los accidentes de tránsito. En el caso de los dueños de los autobuses, por ejemplo, si nos seguimos refiriendo al tema, hay que tener en cuenta que las unidades de transporte requieren de la inversión necesaria para garantizar que el funcionamiento sea óptimo. No se puede culpar a un piloto, no se puede hablar únicamente de fallas mecánicas si no se tiene realmente la inversión necesaria. Por ejemplo, los neumáticos deben estar en buen estado, darle el servicio necesario a los motores para que todo funcione de manera óptima. Así que por favor, muy importante que las autoridades tomen cartas en el asunto y por supuesto que la denuncia sea en su momento para que las autoridades también actúen.